Vamos a continuar con el mensaje de hoy, ¿está bien? Sí, he titulado este mensaje ni muy muy ni tan tan, ni muy muy ni tan tan. ¿Estás conmigo aquí? Sí. ¿Cuántos saben que hay extremos en la vida? Es decir, si yo digo frío, ¿ustedes qué dicen? Caliente. Si yo digo blanco, ¿ustedes dicen qué? Si yo digo flaco, ¿ustedes dicen qué? Gracias. Si digo noche, ¿ustedes dicen qué? Día. Hay extremos, ¿no es cierto? Hay extremos. Pero ¿qué pasa con lo gris? ¿Qué pasa con lo tibio? Con lo que se queda a medias. Con lo que no es ni muy muy ni tan tan. Creo que a lo mejor has escuchado esto también tú, cada vez es más común escuchar cosas como, es que la vida no es toda blanco y negro, hay gris, ¿sí o no? ¿Has escuchado esto? Hay matices en la vida. Y sabes, creo yo que esto también sucede en la vida de un creyente, en la vida de una persona que ha iniciado una relación con Dios. No siempre es negro, no siempre es blanco, no siempre está en polos opuestos, sino que muchas veces se queda en medio, en lo gris. ¿Has escuchado hablar del efecto de la rana hervida? ¿No has escuchado esto de la rana hervida? ¿Sí? Ok, les cuento. La leyenda, porque hasta donde yo sé no tiene absolutamente nada de ciencia, o sea, de respaldo científico. La leyenda urbana o la analogía dice que si tú pones una rana en agua hirviente, o sea, el agua está hirviendo y echas la rana ahí viva, la rana va a brincar luego, va a ver la manera de salir, se va a percibir el peligro, la temperatura y se va a ir. En cambio, si tú pones en agua templada la rana va a estar como, qué padre, qué a gusto, rica el agua, ¿no? Pero si tú gradualmente vas subiendo la temperatura, el agua va a empezar a calentarse y la rana no se va a ir acostumbrando al cambio. La historia te dice que se va acostumbrando a la temperatura, al cambio gradual, su cuerpo se va templando, aclimatando, hasta que se entume del calor y ya no puede salir y pues termina patas para arriba, ¿no? Cocida. ¿Sabes algo? Creo que de manera inversa, es decir, no de frío a caliente, sino de caliente a frío, creo que de manera inversa esto sucede en la vida de muchos creyentes. Muchas veces comenzamos una relación con Dios o luego tenemos temporadas en la vida en la que tenemos una relación con Dios ferviente, ¿no es cierto? Apasionada, caliente, realmente ferviente. Pero con el paso del tiempo nos vamos acostumbrando, nos vamos aclimatando, nos vamos enfriando poco a poco, perdemos el enfoque, nos vamos acostumbrando a la rutina, las temperaturas, y por diferentes cuestiones descuidamos nuestra relación con Dios, y lo que una vez comenzó estando ferviente y apasionado se va volviendo frío, se entibia y se queda en medio. ¿Por qué en medio? Porque si hablamos que lo caliente es tener una relación cercana y apasionada por Dios, lo frío es no tenerla. Y alguien que ha creído en Cristo no llega al otro extremo, más bien se queda en medio. ¿Sí estás conmigo? Se queda en medio, en lo gris, en lo tibio, ni muy muy, ni tan tan. Iglesia, el propósito de este mensaje es animarte a reflexionar cómo está tu vida espiritual, si es fría, caliente, tibia, pero también quiero persuadirte, escúchame bien, te quiero persuadir a que tomes una decisión y a que no te quedes en medio. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Acompáñame a leer Apocalipsis, por favor. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Bien, voy a leer. Dice:
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A lo mejor aquí dices: hijo, mano, ¿para qué vine? ¿No? Ok. Escucha, por favor, dice versículo 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahí está. Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Me acompañas a orar? ¿Está bien si oramos? Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia con nosotros, gracias, Señor, por lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Padre, yo te pido que tú nos muestres y nos guíes, que tu Espíritu Santo nos guíe al carácter de Cristo a través de este mensaje el día de hoy, Señor, que podamos conocerte más y que algo de esto quede en nuestro corazón y dé fruto, Dios. Padre, gracias que yo sé que tú nos quieres hablar el día de hoy y que tú sembrarás algo en nuestra vida, para tu gloria y para tu honra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, déjame poner un poco de contexto acerca de esto que leímos. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y lo escribe el apóstol Juan, ¿sí? Ahora, Apocalipsis lo que quiere decir es revelaciones. Este libro de Apocalipsis creo que a muchos les da miedo, dicen como, ¡ay, misterio!, ¿no? Pero realmente es un libro que revela. No es un libro que esconde, no es un libro que oculta, es un libro que revela. Y mucho de lo que nos revela es a Cristo. Entonces, esto es el Apocalipsis. Y esto que leímos forma parte de una sección, de un bloque en este libro que comienza en el capítulo 2, en donde Jesús le pide a Juan que escriba 7 cartas para 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor, 7 iglesias reales, 7 iglesias que sí existieron, ¿sí? Y Jesús les manda cartas especiales para ellos, para sus circunstancias. Esta carta que leímos es carta a la iglesia en la Odisea y es la última de estas 7 cartas. Ahora, Jesús envía este mensaje a la Odisea. ¿Quién lo escribe? Lo escribe Jesús. Él lo envía. Bueno, técnicamente lo escribe Juan, pero lo envía Cristo, ¿no? Ahora, fíjate cómo se presenta Jesús. Jesús se presenta en primer lugar como el Amén. El Amén. ¿Cuántos dicen amén cuando oran? ¿Cuántos dicen amén en una predicación cuando algo les gusta y gritan amén? Ok. Muy bien. Amén significa básicamente así sea o sea hecho, ¿sí? Pero esta palabra en el hebreo tiene tiene un significado como de seguridad, de algo firme, de algo verdadero, es la confirmación de una verdad, por así decirlo, de algo estable, firme, ¿sí? Ahora nosotros decimos esto de amén para confirmar algo, ¿no es cierto? Cuando Jesús dice que Él es el amén, lo que Jesús está tratando de decir, pienso yo que es que Él es la veracidad, Él es la persona, la personificación de la veracidad de Dios, de toda su palabra, de sus promesas, todo lo que sea de la palabra, las escrituras. Todo el consejo de Dios es cumplido en Cristo. Él es la verdad de Dios, es la veracidad, lo firme, lo estable, ¿sí?
de Dios también se presenta como el testigo fiel y verdadero. Fíjate, dice testigo. ¿Testigo qué es? Es alguien que da ¿qué? Testimonio, ¿no es cierto? Pero esta palabra de testigo es la misma palabra que Jesús utiliza en su idioma original, es la misma palabra que Jesús les dice a los discípulos en Hechos capítulo 1, cuando les dice, y me serán ustedes testigos. ¿Recuerdas esto? ¿Sí? Es esa misma palabra de testigos. Y esta palabra de testigo no solamente representa a alguien que da testimonio, que en este caso es Jesús dando testimonio de Dios Padre, sino que también esta palabra significa mártir. De manera que Jesús es quien vino a este mundo a dar testimonio de Dios, pero también es quien entregó su vida por ese mensaje. Él es el testigo fiel y verdadero. Ahora, esto de fiel y verdadero también tiene que ver con que todo lo que Jesús está por decirles, lo que ya leímos, es fiel y verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que Jesús les va a decir es fiel y verdadero. Y por último, Jesús se presenta como el principio de la creación de Dios. Algunas personas han tomado este pasaje para decir que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Esto es una herejía. Entonces no va por ahí, y esto ya fue descartado hace muchos años, ¿no? Pero algunos siguen creyendo esto. Esto no va por ahí. Cuando dice el principio, no se refiere a una jerarquía en el que Él fue el primero creado de Dios, sino que esta palabra de principio tiene que ver con el origen, con la fuente. Él es el primero, pero no en una escala como de 1, 2, 3, sino que Él es el que dio inicio a la creación, el motor, la fuente de la creación, eterno, no creado. Él es, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? ¿Estás conmigo? A esto se refiere el Jesús, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Le escribe, ¿a quién le escribe? A la iglesia en Laodicea. La iglesia en Laodicea. Laodicea era una ciudad romana, o bajo el imperio romano en Asia, pero era una ciudad muy importante, muy importante a nivel comercial. De hecho, geográficamente, en donde está esta ciudad, conectaba las carreteras a las ciudades más importantes de Asia Menor, y ellos eran un centro bancario muy próspero. Tenían mucha lana, digo, de dinero, ¿no? Tenían mucho dinero. Era una ciudad a nivel comercial muy importante, probablemente la más próspera de toda Asia Menor. Ahora, otra cosa que eran conocidos es porque fabricaban textiles de lana negra, lana de ovejas, ¿sí? Fabricaban textiles de lana negra, y también eran muy famosos por eso ahí en la Odisea. Otra cosa acerca de esto es que de estas ciudades, que tenían una escuela de medicina, en lo que repuntaba más, lo más prominente era la oftalmología. Y la Odisea y su escuela de medicina habían desarrollado un colirio. ¿Sabe alguien qué es un colirio? Como gotas para los ojos. Ellos habían desarrollado esto para tratar enfermedades de los ojos, y esto se había vuelto como muy famoso en diferentes partes, ¿no? Lo llevaban a muchos lugares, este colirio de la Odisea. Entonces, esta ciudad era muy importante, envidiada, próspera, muy orgullosos de ellos mismos, famosos, por así decirlo, autosuficientes. Pero Jesús tenía otra opinión acerca de esta iglesia, ¿no es cierto? Lo leímos, ¿no? Porque no eran ni muy ni tan. Y se habrían vuelto esta iglesia, escucha, era una iglesia de creyentes. Se habían enfriado en su relación con Dios y se habían vuelto tibios en su vida espiritual, acostumbrados al cambio como la rana, ¿te acuerdas? Acostumbrados a su sociedad, autosuficientes, llenos de orgullo, una ciudad que no necesitaba nada ni nadie,
Y de hecho tampoco necesitaban a Cristo, porque lo habían dejado afuera, en la puerta, en su vida. Y Jesús está por señalar y reprobar la indiferencia de estos creyentes que se quedan a medias. Iglesia, yo quiero animarte a que no te quedes a medias. Escúchame, no te quedes a medias. ¿Sí? Y quiero persuadirte con esto y quiero darte 4 puntos para evitar que alguno de nosotros, al iniciar una relación nueva con Dios o al restaurar nuestra comunión y comenzar fervientes otra vez en el Evangelio, volvamos a caer en la tibieza o continuemos viviendo una vida espiritual tibia. 4 puntos. El primero es: reconozcamos nuestra condición. ¿Has escuchado esto, que el primer paso es aceptarlo? Ok. Mira, Jesús les dice: yo conozco tus obras. Ahora, lo que Jesús les dice no tiene nada, no se fundamenta específicamente en lo superficial que esta iglesia hacía, en sus obras. Cuando Jesús dice yo conozco sus obras, no es nada más porque ve lo que hacen, sino porque conoce el corazón de dónde viene a eso que hacen. ¿Estás conmigo? De manera que la indiferencia de estos creyentes, su neutralidad hacia Cristo y su indiferencia hacia Cristo, no venía principalmente por lo que hacían, sino del corazón de ellos. Y Jesús les dice: yo lo conozco, yo conozco lo que hacen, conozco de dónde viene, sus intenciones, su pensar, su actuar. Y les dice: conozco que ni eres frío ni caliente. Y fíjate cómo dice: ojalá fueses frío o caliente. Nota esto, por favor, porque Jesús reprueba lo que se queda a medias. Y Él desea, por eso dice ojalá, Él desea que estuvieran en uno de los dos extremos. ¿Te das cuenta? Ojalá fueses frío o ojalá fueses caliente, pero no a medias. Estos creyentes de la Odisea al parecer vivían una vida que estaban alejados de Jesús, pero no tan alejados de Jesús. Tenían algo de fe, algo de amor por Cristo, pero no tanto, ¿sí? Tenían un pie adentro y otro afuera. No eran ni fríos ni calientes, estaban en medio. Y por esta razón Jesús les dice: los vomitaré de mi boca. Qué fuerte, ¿no? Imagínate que Jesús te mande una carta a ti y te diga: conozco tus obras, conozco tu corazón y te vomitaré de mi boca. Pero sabes, fíjate, porque esto vomitaré, la gramática de esto está en un futuro, es decir, todavía no sucede. Todavía había tiempo para que estos creyentes cambiaran, para que estos creyentes se arrepintieran, como lo veremos más adelante, y cambiaran esto. Dice, esto apunta a algo que está por ocurrir, pero esta frase, iglesia, de te vomitaré de mi boca, y esta dinámica de lo frío, lo tibio, lo caliente, tiene un trasfondo, tiene algo detrás cultural. Fíjate que la iglesia, bueno, la ciudad más bien de la Odisea, ellos entendían esta referencia a lo frío, lo caliente, lo tibio, y al vomitar por la tibieza. ¿Por qué? Porque por donde estaba situada esta ciudad, ellos no tenían agua, y ellos traían el agua a su ciudad de una ciudad cercana que se llama Hierápolis. No estaba tan cerquita, no estaba tan lejos, pero de ahí jalaban su agua. El agua de esta ciudad Hierápolis eran aguas termales, y de ahí tenían acueductos que venían a la Odisea y jalaban el agua por estos acueductos. Ahora, el agua venía de aguas termales, pero cuando llegaba a la Odisea llegaba tibia. Ya no llegaba caliente, llegaba tibia. Y otra cosa es que historiadores cuentan que en estos acueductos que ellos tenían, o en este acueducto donde jalaban el agua se contaminaba con minerales y con lo demás que iban allí en el camino, y cuando les llegaba el agua a la Odisea, no solamente les llegaba tibia, sino que también les llegaba mala, o sea, de mal sabor. Y cuando ellos tomaban su agüita tibia mala, les daban náuseas y les provocaban náuseas y les daban ganas de vomitar. Entonces, cuando Jesús les dice esto a ellos,
ellos entienden de qué se trata. Jesús les está hablando en un idioma que ellos pueden entender, ¿te das cuenta? Ellos estaban familiarizados con esto, porque el agua caliente servía para bañarse, para descansar, para relajarse, para curar heridas, y el agua fría servía para refrescarse y demás, ¿no? Pero el agua tibia no servía para nada y aparte era mala. Entonces ellos entienden lo que Jesús les está diciendo. Es como si Jesús, creo, que pudiera decirnos el día de hoy, pues son como pollos mal cocidos a medias. Ni se pueden comer porque enferman, pero tampoco se pueden guardar porque ya están medio cocidos. ¿Sí estás conmigo? Y creo yo que si hacemos el experimento, y ¿quién se atreve a comerse un pollo a medio cocer? No, ¿verdad? Seguramente si alguien se come un pollo medio cocido, hasta así que todavía esté rosita o no, guácala, ¿no? A lo mejor hasta náuseas te dan, hasta ganas de vomitar te dan. Bueno, ahí está lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, pero que Jesús les hable que como con este idioma, o en un idioma que ellos puedan entender, no quita la verdad que hay en esto. Y la verdad que hay en esto es que una vida espiritual tibia le da náuseas a Cristo. Le da náuseas a Jesús. ¿Estás aquí? Iglesia, hay que distinguir. Una vida fría es una vida apartada de Dios, pero que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha conocido, que no ha iniciado una relación con Dios. Y una persona fría que está alejada de Dios puede reconciliarse con Él. Dios puede alcanzar a esta persona. Dios puede traer a esta persona a su familia, mostrarle su gracia, su amor, su misericordia. Una persona ferviente puede ser utilizada por Dios, ¿no es cierto? Para su voluntad, sus planes. Lo hace una persona con una comunión real y verdadera con Cristo. Pero una persona que está a medias, ni para un lado ni para el otro. Y creo que muchas veces llegamos a vivir vidas espirituales así, ¿no es cierto? Por mucho tiempo o por algún tiempo en nuestra vida, por algún periodo en nuestra vida, pero caemos en lo tibio. En nuestra comunión y compromiso con Cristo, a medias, nos quedamos a medias, ¿no? Tibios. Creemos en Jesús, pero no tanto. No tanto como para comprometernos con Él. Podemos tener algo de fe y ser salvos, pero no tanto para vivir como un hijo de Dios. Nos encanta esa gracia que nos salva, la disfrutamos, tenemos esa gracia salvadora, pero hijo, esa gracia que quiere transformarme y el amor de Dios en mi vida, no tanto. Ni muy, ni tan, y nos quedamos a medias. ¿Cómo está tu vida espiritual? Iglesia, no te quedes a medias, no te quedes a medias. Jesús además les dice, porque tú dices, fíjate, yo soy rico y me he enriquecido, es decir, yo soy rico y yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo lo he hecho por mí, ¿te das cuenta? Y no necesito a nada ni nadie. Yo tengo todo lo que necesito. Y sacas a Dios de la dinámica y yo lo que yo tengo y yo no necesito a nadie. Ahora, fíjate qué interesante está esto, porque la historia nos cuenta que en el año 60 o por ahí otros dicen 61, esta ciudad de la Odisea sufrió un terremoto muy fuerte que derrumbó toda la ciudad, la tiró, la hizo pedazos. Esto está documentado. Y como era una ciudad bajo el Imperio Romano, se destruye la ciudad y Roma les envía recursos o les quiere enviar recursos para reconstruir la ciudad. A lo que, fíjate, la Odisea contesta, no necesitamos nada, lo vamos a hacer con nuestros propios recursos. ¿Te das cuenta de la autosuficiencia que tenían? ¿Te das cuenta cómo esto de yo me he enriquecido y no tengo... ¿Te das cuenta cómo cobra sentido lo que Jesús les está diciendo?
Estas personas vivían en orgullo, en un extremo orgullo, soberbia, indiferencia hacia Dios, autosuficiencia. Y Jesús nota esto. ¿Y sabes algo? Una vida espiritual tibia, pienso yo que no se va a tratar de la negación de Dios. Es decir, no es como que ser tibio es porque tú digas o yo diga, no creo en Dios. No. Creo que la tibieza espiritual más bien se trata de la indiferencia hacia Dios. De saber que Dios existe, de saber que podemos tener una relación con Él, pero ser indiferentes a Él. Creo que está marcada por orgullo, por lo que queremos, por soberbia, por creer que podemos, por ser autosuficientes y alejarnos de Dios. Creo que la vida espiritualmente tibia tiene que ver con vivir comportándonos como si Dios no existiera, como un ateo en la práctica, ¿no es cierto? No confesado, pero sí viviendo en acciones, pensamientos y demás, con la ausencia de Dios en ellos. No tomando en cuenta a Dios en esto. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Y es que no se trata de cuánto pecamos. Y esto quiero dejarlo claro. Todos pecamos, ¿sí o no? Pero ser tibios espiritualmente tiene que ver con ser indiferentes hacia Dios, autosuficientes. No con cuánto pecas, porque todos pecamos, sino con de qué manera o de la manera tan deliberada y a plena conciencia con la que decidimos vivir una vida en pecado, ignorando a Dios y siendo indiferentes hacia Dios. ¿Sí estás conmigo? Profesamos una fe, pero vivimos una relación distante de esa persona a la que llamamos nuestro Señor y Salvador. Creo que esto tiene que ver con una fe o una espiritualidad tibia. Y el peor error, creo, familia, es creer que podemos vivir vidas espirituales y dejar a Jesús a un lado. No se trata de religiones, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. No hay una relación con Dios fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No se trata de qué piensas tú o qué religión sigues tú o cuál religión te conviene más seguir. Se trata de Cristo y la persona de Jesús y el Evangelio y las buenas noticias que hay en Cristo. ¿Estás conmigo? De manera que el peor error de una vida espiritual, de querer vivir vidas espirituales conectadas con Jesús, con Dios, es creer que lo podemos hacer y dejar a Jesús afuera, ignorar a Jesús. Jesús veía el corazón de esta iglesia autosuficiente, que creían que lo tenían todo, pero en realidad no tenían nada. Fíjate cómo les dice, cómo continúa el versículo. Les dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Creen que lo tienen todo y no saben que no tienen nada, que son infelices, esto es desventurado, miserables, pobres, ciegos, desnudos, es decir, expuestos, su vergüenza está expuesta, yo los veo como son, no se dan cuenta que creen que tienen todo pero no tienen nada. ¿Sí estás conmigo? Yo los veo tal cual son. Por ahí hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ¿sabes algo? Reconocer nuestra condición tiene que ver con darnos cuenta si es que estamos aquí. Esta es la condición. Autosuficiencia, orgullo, ignorar a Dios en nuestra vida, alejarnos de Dios, ser indiferentes a Cristo, a su Evangelio, a vivir por Él, a vivir para Él. Y lo peor de esto es cuando, fíjate cómo Jesús dice, no sabes que tú eres. Lo peor de esto es cuando estamos ahí y ni cuenta nos damos. Ellos que lo tenían todo, Jesús les dice, no tienen nada. Tú puedes opinar muy bien de ti mismo, de tu carrera, de tu moral. Tú puedes opinar muy bien de tus valores.
Aún de tu vida espiritual puedes opinar muy bien, pero ¿qué opinaría Jesús de ti? ¿Qué diría Jesús de ti? Ahora hay que recordar que esto está escrito a una iglesia, a la iglesia en la Odisea, de manera que es posible que podamos aprendernos el ABC de la vida cristiana, que podamos aprendernos a tratarnos como creyentes, ¿no? Hola, hermano. Hola, hermana. Aleluya. Es posible hacer eso, es posible que aprendamos la rutina, ¿no? Los hábitos, a venir a la iglesia, a cantar, levantar las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Es posible esto, sí, y aún así tener una vida tibia y dejar a Jesús en la puerta. Como iglesia es posible predicar mensajes, es posible venir y tocar instrumentos, es posible servir en diferentes áreas y aún así tener una vida espiritual tibia que ha dejado a Jesús afuera. Reconozcamos esta condición si es que estamos ahí, porque es lo primero para poder salir de aquí y no quedarnos a medias. Ahora, si estamos ahí, ¿qué podemos hacer? Bueno, acerquémonos a la solución. Fíjate cómo dice Jesús: ustedes están ahí, por tanto, es decir, lo que sigue, por tanto, yo te aconsejo. Jesús no les dice, les ordeno en mi nombre poderoso que usted... No, ¿verdad? Les aconsejo. ¿Te das cuenta de cuánta gracia y amor hay ahí? Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano de la creación, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, les aconsejo, oye, está súper mal, me das náuseas, te recomiendo, te aconsejo que hagas esto. Qué increíble que les ofrece la solución como un medio de gracia y les dice que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, que de mí compres, es decir, está en Él lo tiene, ¿sí? Está en Jesús. Ahora, ¿cómo compran si les acaba de decir que son pobres? ¿Sí estás conmigo? Si te das cuenta que les digo, ustedes son pobres, y ahora le dice, compren de mí, pues ¿con qué? Como diríamos acá en México, ¿con qué divinos ojos tuertos, no? Fíjate lo que dice Isaías 55, versículo 1 y 2, dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Fíjate, compren sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. ¿Alguien que tenga todo el dinero del mundo puede comprar algo de Cristo? No, ¿verdad? Esto de compren de mí tiene que ver con ir hacia Él. No tiene costo, es gratuito, pero está en Cristo, está en Él, ¿sí? Nadie puede obtener las riquezas que hay en Dios por esfuerzos humanos. Están en Jesús. El precio que se paga por recibir esas riquezas en Cristo, ya lo pagó Cristo en la cruz. Y si creemos en Él y le entregamos nuestra vida, podemos acceder y tener esas riquezas y esos recursos que hay en la gracia de Dios para nosotros. Fíjate, ayer estaba viendo una serie con mi esposa en la noche y pasó algo que me hizo mucho clic, porque fíjate, es una serie de una chava, les cuento rapidísimo, es una serie de una chava, porque ya se está haciendo tarde, que ha sido violentada en su casa, ¿no? Por su pareja. Y esta chava huye de su casa un día en la noche y lo único que lleva es a su hija en brazos y llega a un refugio para mujeres violentadas. Y solamente llevaba a su hija en brazos, no llevaba ropa, celular, cartera, nada llevaba, nomás a su hija en brazos. Después de quién sabe cuántos días que se la pasan en este cuarto encerradas, pues la depresión y el shock y demás, sale y la encargada del lugar, del refugio, llega con esta chava y le dice, oye, no traes nada, ¿va? No. Algo así, no se los estoy contando exactamente al pie de la letra, pero algo así sucede. Llega y le dice,
ok, te voy a llevar de compras para que te compres algo de vestir. Y los otros quedas con... Ok, se van a un cuarto ahí mismo del refugio y abre el cuarto y es como un bazar. Hay un montón de ropa, diferentes colores, tallas, un montón de cosas, y le dice la encargada, agarra lo que quieras. Pero no tengo dinero, no tiene precio, que agarra lo que quieras. Pero ¿cómo que de compras? No siento que es justo, no tengo dinero. A ver, le dice ella, y esto es donde me hizo muchísimo clic, de veras. Le dice, este bazar no está abierto al público. Este bazar es para las que están aquí. No hay precio para ti, agarra lo que quieras. Había para hasta su hija también. Y esta chava agarra ropa para ella, para su hija. ¿Por qué me hizo clic esto? Iglesia, lo que hay en Cristo, solo hay en Cristo. Y es por estar en Él que lo recibimos. No tiene precio. No tiene precio. Y me encanta que dice, vengan y compren de mí. ¿Qué es eso qué es ese oro que nos hace ricos? Algunos dicen que es la fe, por lo que Pedro dice de la fe probada por fuego y cómo sale purificada. Bueno, algunos dicen que es fe. Yo creo que estos recursos de los que te estoy hablando y esta riqueza o esto que hay de este oro que nos hace ricos en nuestra vida, no solo tiene que ver con fe, sino con todo aquello que tú y yo necesitamos para ser más como Jesús. En su gracia, lo que Dios puede darnos por su Espíritu Santo en nosotros, fe, paz, paciencia, amor, dominio propio, benigno, todas esas cosas, lo que tú y yo necesitamos para ser más como Cristo, está solamente en Cristo y lo podemos recibir solamente de Él. Efesios dice que somos herederos de estas riquezas y están ahí sin precio, ¿sí? Tú y yo podemos tener todo el dinero del mundo, pero ni uno solo de esos centavos nos puede conseguir ser un poquito más como Jesús. Solo está en Cristo y Jesús les dice, compren de mí. Tienen mucha lana, muy bien, pero no les sirve de nada. Vengan a mí, acérquense a mí. Debemos acercarnos a Jesús para recibir este oro que verdaderamente enriquece nuestra vida. Y dice también vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto es, que no seas expuesto en tu vergüenza, pero esto no es algo físico, es algo espiritual, de manera que las vestiduras blancas tienen que ver con la justicia de Cristo para nosotros. Y que la vergüenza de nuestro pecado sea lavada y sea cubierta. ¿Estás conmigo? Es solo en Jesús que podemos cubrir la vergüenza de nuestro pecado con su justicia. Al acercarnos a Él, creyendo en Él, lo que Él ha hecho, nuestros pecados son perdonados, somos reconciliados, somos aceptados por Dios. Ya no hay más vergüenza, ya no hay más condenación, somos lavados por su sangre. Y tú puedes creer que tienes la mejor ropa moral o espiritual, pero quizá ante los ojos de Jesús estás desnudo y en vergüenza. Y es en Él, solo Él, que podemos ser cubiertos. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos tenían su colirio que habían desarrollado, ¿te acuerdas? No les servía para nada. Esta iglesia estaba ciega espiritualmente. Es solo a través de Cristo que nuestros ojos espirituales son abiertos a la verdad del Evangelio, a la voluntad de Dios, a relacionarnos con Dios, para reconciliarnos con Él, para tener una relación con Él. ¿Estás aquí? ¿Sí me estás siguiendo? Humanamente esta iglesia de la Odisea tenían todo. Ricos, prósperos, orgullosos, pero espiritualmente no tenían nada. Se enorgullecían de su riqueza económica y Jesús les dice, pobres. Se enorgullecían de sus textiles de lana negra y Jesús les llama desnudos y en vergüenza. Se enorgullecían de su colirio para los ojos y cómo eran famosos por su escuela de medicina y demás. Jesús les dice que están ciegos. ¿Te das cuenta de esto? Mientras tú y yo creamos que podemos saciar lo que solamente Jesús nos puede dar, jamás vamos a poder recibirlo de Él. ¿Estás conmigo? Por orgullo, por soberbia.
Es por eso que si lo reconocemos, podemos venir a la solución. ¿Cuál es la solución? Jesús es la solución. Jesús es lo que necesitamos tú y yo. Lo que necesitamos para poder vivir como Él, vivir las vidas que Dios quiere que vivamos, ser transformados a su carácter. Lo que necesitamos para verdaderamente vivir en la justicia de Dios está en Cristo. Para poder conocerle, apreciarle, relacionarnos con Él, conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, está en Jesús. Iglesia, no te quedes a medias. No te quedes a medias. Él es la solución, pero hay algo que Jesús también nos llama a hacer. Él es la solución y dice, vengan a mí, pero además hay algo que nos llama a hacer. Respondamos a su llamado. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esto tiene que ver con yo expongo esto es lo que estoy exponiendo acerca de su caso, por así decirlo, es porque los amo. O sea, todo lo que Jesús les está diciendo es por amor. Y cuando tú y yo somos confrontados por la palabra de Dios, somos confrontados por alguien más, somos expuestos en algo, a lo mejor algún pecado o alguna debilidad o algo en nuestra vida, necesitamos aprender a reconocer que muchas veces Dios usa esto para mostrarnos su amor. ¿Sí estás aquí? Digo, habrá maneras, ¿no? Y hay maneras en las que muchas veces somos confrontados y no hay mucho amor de por medio. Pero cuando Dios nos habla a través de su Espíritu, a través de su palabra, y somos confrontados en algo, es su amor en nosotros. Y luego dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso es la misma palabra para decir caliente, ferviente, ¿sí? Apasionado. Y dice, y arrepiéntete, cambia tu mentalidad sobre tu estilo de vida, cambia tu mentalidad sobre tu autosuficiencia, sobre tu orgullo, sobre tu rebeldía, sobre tu resistencia a mí, sobre tu indiferencia hacia mí, tu supuesta riqueza. Cambia tu mentalidad. No te quedes en medio. Sé celoso, ¿sí? Préndete por mí, por así decirlo, ¿no? Sé ferviente por mí y vive para mí. En cada área de tu vida, sé ferviente, celoso de mí. Versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces escuchamos este versículo a la hora de decirle a alguien, como de evangelizar, ¿no? De decirle a alguien, Dios te está hablando, ¿sí o no? Sí. Pero el trasfondo de esto es que está escrito una iglesia cristiana de creyentes. Creyentes que en su comunión estaban tibios. Habían perdido una relación cercana con Cristo, se habían enfriado en su relación con Jesús y Jesús le dice, me dejaron afuera. Ábranme, déjenme pasar y voy a tener comunión con ustedes, voy a cenar con ustedes y ustedes conmigo, voy a tener intimidad, una relación. Déjenme pasar, vamos a restaurar lo que se ha perdido, vamos a restaurar la relación que se ha quebrantado, ¿sí? Ahora, ciertamente, si tú nunca le has dado tu vida a Cristo y Jesús te está hablando, pues abre la puerta y déjalo pasar, ¿no? Pero si tú ya eres creyente, reflexiona cómo está tu vida espiritual. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Qué lugar tiene Jesús en tu vida? ¿Verdaderamente está en cada área de tu vida y de tu corazón o en muchas lo tienes en la puerta? Sé celoso, dice Jesús. En cada área de tu vida, tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones, tu trato unos con otros, tu trato con tu familia, con tu pareja, con tu matrimonio, con tus hijos, sé celoso de mí. Es decir, o sea, ten celo de mí, de quién soy yo. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo o no? Es que no sé si lo estoy explicando bien. O sea, sé apasionado por mí en cada área de tu vida y arrepiéntete. Cambia tu mentalidad, ven a mí. Responde a su llamado si Él te está hablando. Porque Él quiere encontrarse contigo y tener una relación contigo. No te quedes a medias en tu relación con Jesús.
Y sabes, hay una última cosa que nos ayuda a no quedarnos a medias, y es poner tu mirada en la promesa. En todo esto, en este regaño que Jesús les pone, en esta invitación que les da, en esta exhortación que les hace a su llamado en ellos, hay una promesa en todo esto. Mira cómo dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Algunas traducciones de la Biblia dicen al vencedor, otras dicen al que venza, ¿sí? Y esto pudiéramos pensar que es en un futuro, como que vencemos en un futuro, ¿no es cierto? ¿Sí estás conmigo? Al que venciere allá a lo lejos, allá en un futuro. Sin embargo, hay otras traducciones que dicen al vencedor. Y es que esto tiene que ver no con un futuro, no como si tú y yo estamos a prueba y a ver si vencemos después. Esto tiene que ver con al que venza o al que venciere su comodidad, su autosuficiencia, su orgullo. Al que venza estas cosas, al que se arrepienta y me deje pasar, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y esto no es una promesa nada más para el futuro, es una promesa para tu presente. Lo vimos en Efesios, no sé si lo recuerdan, que estamos sentados junto con Cristo en las regiones celestiales, en tu presente. Ahorita, aquí, esto es algo para tu vida el día de hoy. Hay que recordar que Cristo es el que venció, Él es el vencedor. Hay que recordar que en Jesús somos más que vencedores. Que Él ha ganado la batalla contra el pecado, contra la muerte, y si nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Él, cambiamos nuestra mentalidad y decidimos seguirle, estaremos con Él en la eternidad, sí, pero también en tu presente estás con Él, unidos a Él. Sus riquezas, su justicia, tus ojos abiertos, no es para el futuro, es para el día de hoy, para tu vida. ¿Estás conmigo? Y con esto comienzo a cerrar. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, si algo de esto ha conectado en tu mente, en tu corazón, si Dios te ha hablado, iglesia, no endurezcas tu corazón, no ignores a Dios, escucha su voz, responde a su llamado. No te quedes a medias. Y ya sea que tú nunca has entregado tu vida a Jesús, ya sea que esta es la primera vez que tú escuchas un mensaje así, o ya sea que tú tengas años en la fe y tu relación con Dios se haya enfriado y estés tibio, necesitamos regresar a la cruz y necesitamos regresar al Evangelio de Cristo. Necesitamos recordar que Jesús, estando en su trono, no vio su trono como algo a que aferrarse y vino a este mundo. Y Él vivió siendo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Necesitamos recordar que Él vivió una vida en obediencia, una vida perfecta en santidad, pero en la cruz fue como a un criminal, y Él recibió nuestros pecados, y Él pagó por nuestros pecados y nuestra maldad, para que tú y yo fuéramos declarados justos y no culpables delante de Dios. Y necesitamos recordar también que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es el que abre nuestros ojos. Queremos dejar de vivir en una oscuridad espiritual, necesitamos venir a Cristo, porque Él es la luz. Porque en Él hay luz, claridad para reconciliarnos con Dios, para relacionarnos con Dios, para ver su voluntad, sus propósitos, para caminar en ellos. No te quedes a medias, sé celoso por Él y arrepiéntete, cambia tu mentalidad, vuelve a Él. Y si mañana vuelves a fallar y te das cuenta que estás viviendo una vida distante de Cristo otra vez, porque esto no es una vez y para siempre, esto es algo que necesitamos todo el tiempo recordar, el Evangelio, y venir a Cristo y pedirle perdón, y Dios es fiel para perdonarnos y reconciliarnos con Él. Jesús no se va, y esta es la maravilla de su gracia, que Jesús, una vez que estás en Él, no te va a dejar.
Y si tu relación se enfría, tú puedes regresar con Él y pedirle perdón, arrepentirte, cambiar tu mentalidad, dejarlo pasar nuevamente y reconciliarte con Él nuevamente y continuar tu relación con Él. Pero no te quedes a medias. Toma una decisión, decide por Cristo y decide vivir para Él. Termino con esto. No te quedes a medias. No intentes vivir una vida espiritual y dejar a Jesús en la puerta, porque no hay nada fuera de Él. No seas tibio, reconoce tu condición, acércate a Cristo para recibir de Él todo lo que necesitas para vivir la vida que Dios quiere que vivas. Jesús está a la puerta y llama. Déjalo pasar, decide por Cristo y vive para Cristo. Iglesia, no nos quedemos a medias. ¿Oramos?